Son las 11 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. Especial informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ofrecerles en directo el que va a ser el pleno constitutivo de las Cortes de Castilla-La Mancha, que es el pistoletazo de salida a la 11ª legislatura aquí en Castilla-La Mancha, al curso político. Ha acabado el curso escolar, pero aquí empieza el curso político. No es lo habitual, eso suele ser en septiembre, pero después de elecciones se tienen que conformar de nuevo las Cortes de Castilla-La Mancha y va a ser en este pleno que no se va a parecer en nada a los que se han vivido en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura o Baleares, donde la conformación de los grupos políticos pues ha dado pie a relativas sorpresas en la composición de la mesa. No va a ocurrir eso aquí en Castilla-La Mancha, solamente se puede dar un supuesto, y es que Vox entrará en algún puesto de la mesa, pero lo vamos a ir desgranando a lo largo de la mañana en un pleno que va a ser protocolario, necesario, sencillo y que le ofrecemos desde Radio Castilla-La Mancha como servicio público. Pero antes de irnos hasta las Cortes, déjenme que les presente a quienes me van a acompañar en los próximos minutos para darle brillo, aportar opinión e información a este programa. A mi izquierda está Yolanda Monge, subdirectora de informativos de Castilla-La Mancha Media Televisión. Yolanda, buenos días. Buenos días. Y bienvenida de nuevo a tu casa, que aquí empezaste. Gracias. Casi nada, esto ha cambiado un poquito. Estoy en un déjà vu y digo, ups, me siento becaria. Yolanda, en los informativos últimamente no nos aburrimos mucho y con este pleno arranca un curso político, arranca otro más, ¿no? Como comentabas, en este se da una circunstancia que bueno, esa mayoría absoluta obtenida en las elecciones del 28M sin duda nos da cierta, entre comillas, tranquilidad. No se esperan sorpresas, se confirma la presidencia de las Cortes en manos de Pablo Bellido, con lo cual entendemos que va a ser una transición pues tranquila. Cosa que agradecemos. Agradecemos, sí, ¿verdad? Ahí haya cierta estabilidad, cierta tranquilidad. También nos acompaña el periodista toledano Paco Gómez Arruz, que es un amplio conocedor de la política regional. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Yo me atrevería a decir que de las 11 legislaturas, si no has contado todas, te debe faltar esta, como mucho. Sí, esta es la última. Estuve en la primera y en las sucesivas, sí. O sea que tenemos aquí a una enciclopedia viviente porque las ha vivido todas. Hay que reconocerlo. ¿La primera la recuerdas todavía? La recuerdo mal, me acuerdo que, en aquella época las Cortes estaban en el castillo de San Servando, había plenos que se celebraban en San Pedro Mártir, como fue el de la capitalidad, la universidad y tal, y bueno, también eran tranquilas porque la mayoría era absoluta por parte del Partido Socialista, entonces era José Bono el que ganaba las elecciones. ¿Y la primera sensación que te deja, cómo va a ser esta 11ª legislatura? ¿Qué prevés? Pues creo que va a ser movidita. Creo que aunque en las Cortes la mayoría absoluta por el PSOE no va a tener complicaciones para sacar leyes adelante, yo aventuro que en un momento dado, pues desde las otras instituciones, ayuntamientos y diputaciones apretarán bastante a Emiliano García Paje, sobre todo al final de legislatura. Bueno, enseguida nos vamos a ir a las Cortes, allí tenemos a un redactor siguiendo, pues estos prolegómenos, a ver si enseguida contactamos con él, pero antes vamos a saber cuál es la última hora. Carmen Martín, buenos días. Buenos días, Óscar. Desmantelada una organización criminal que robó más de 1 millar de placas solares en una planta fotovoltaica de Minglanilla, en la provincia de Cuenca. Hay 6 detenidos en Palencia y en Madrid. Buscamos la última hora. Trinidad Said, buenos días. Buenos días. La banda operaba a nivel nacional con violencia e intimidación. En Minglanilla se llevaron el 3 de junio 1.015 placas solares con un valor estimado de 300.000 euros. Hasta los autores del robo, la Guardia Civil ha llegado a través de la investigación iniciada por un asalto similar en Cigañuela, en Valladolid. Allí los ladrones sustrajeron un camión en un polígono industrial y se dirigieron a la planta fotovoltaica, donde amenazaron con un arma de fuego al vigilante, lo amordazaron y lo golpearon. El vigilante logró alertar a la Guardia Civil del robo antes de que los detenidos le quitaran el móvil y con ello impidió que se llevasen las placas solares. Las pesquisas llevadas a cabo han permitido la detención de 4 personas en la localidad palenciana de Magá de Pisuerga, cuando se disponían a cometer otro robo. También se ha detenido a otras 2 personas en la Cañada Real de Madrid por su presunta implicación en la receptación de mercancía robada y se han recuperado 162 placas solares. Y en Guadalajara se investiga a 2 personas como presuntas autoras de estafa y falsificación en 2 operaciones distintas. Uno de los ciberdelincuentes habría estafado a una
empresa afincada en Humanes más de 39.000 euros. El otro estafó a un ciudadano cargando contra su tarjeta de crédito compras no autorizadas por valor de 4.000 euros. Y la iglesia de San Pedro de Cuenca acoge a partir de esta hora el funeral de María del Carmen Martínez Villaseñor. José Manuel Castellote, buenos días. Buenos días. Doblan las campanas de esta iglesia del casco antiguo a la espera de la llegada del coche fúnebre con los restos mortales de la humorista con quien se hasta aquí. Van llegando poco a poco amigos y personalidades, entre ellas el alcalde de Cuenca, que hace tan solo unos minutos recordaba que la ciudad le había dedicado una calle a esta humorista en el barrio de Tiradores y que se están planteando realizar, a ver cómo se encaja, un pequeño homenaje a Mari Carmen. La humorista que había planificado en vida su funeral e incluso había dispuesto una lápida en el cementerio de Cuenca en cuyo epitafio puede leerse: siempre Mari Carmen y vuestros muñecos reiremos desde el cielo. Gracias, José Manuel. Y la guerra de Ucrania se antoja larga de meses, es lo que sostiene Javier Colomina, es el vicesecretario general adjunto de Política Exterior y Seguridad de la OTAN. Colomina participa en la segunda jornada del Seminario Internacional de Seguridad y Defensa que acoge desde ayer Toledo. Confía en que, a pesar de la duración de este conflicto, el éxito para quienes defienden la democracia y la libertad está garantizado. El incidente de la presa ha sido un inconveniente claro desde el punto de vista militar para la contraofensiva ucraniana. No cambia en absoluto los objetivos ucranianos, no cambia en absoluto el apoyo de la comunidad internacional a la contraofensiva ucraniana, pero sí que es verdad que retrasará el esfuerzo bélico. Y una cosa más, Óscar, las pruebas de ADN confirman que el cadáver hallado tras una doble pared en un piso de la localidad malagueña de Torremolinos es el de Sibora Gagani, la joven italo-albanesa desaparecida en 2014 tras romper la relación sentimental que mantenía con Marco, quien está, por cierto, ya en prisión, acusado de matar a cuchilladas a otra expareja en mayo de este año. En Radio Castilla-La Mancha nos posicionamos. Ya saben que luchamos con firmeza contra la violencia machista. Recuérdese, 016 y el 900-100-114 son los teléfonos de atención a las víctimas. Gratuitos, no dejan rastro en la factura, pero es conveniente borrar esa llamada del registro del terminal, Óscar. Bueno, es un especial informativo que hacemos, por supuesto, en directo, y desde este momento nos vamos a ir hasta a las Cortes de Castilla-La Mancha, pero sin duda, si hay alguna noticia de interés, no se preocupen, que se lo vamos a contar aquí a lo largo de estos minutos de información. Ya estamos recibiendo señal desde las Cortes. Acaba de llegar a su escaño el presidente de Castilla-La Mancha, acompañado de su inseparable vicepresidente José Luis Martínez Guijarro. La verdad es que hay bastante expectación, no solo de medios de comunicación. Hemos podido observar también en la tribuna de invitados pues a los secretarios regionales de UGT y comisiones obreras, también al delegado del gobierno. En fin, que hay bastante expectación, y en estos momentos se está produciendo pues uno de las escenas del día, ¿no? El saludo amable, por decirlo así, cariñoso también, de Paco Núñez, que ha abandonado su escaño en la oposición para saludar al presidente de Castilla-La Mancha. Entendemos que también es casi que el primer encuentro que habrán tenido después de una dura batalla electoral de, no diría yo de 15 días, yo diría que casi de meses, ¿no? Y que ya se pone punto y final hoy, ¿no? Hoy se acabó ya la campaña una vez terminadas las elecciones, y ahora lo que toca es ponerse a trabajar y intentar conseguir acuerdos que mejoren sin duda la vida de los castellano-manchegos. Bueno, pues contamos un poquito en qué va a consistir este pleno para que sepan un poco su funcionamiento. La idea hoy es crear el órgano de dirección de las Cortes, es decir, poner en funcionamiento la mesa de las Cortes. Así que se tienen que hacer 3 votaciones. La primera es para elegir al presidente de las Cortes. Ya saben que el candidato en esta ocasión propuesto por el PSOE es Pablo Bellido, y puesto que tienen mayoría, pues va a salir de nuevo elegido. Después habrá 2 votaciones más para elegir al vicepresidente primero, vicepresidente segundo, y también para elegir una tercera votación a los secretarios primero y secretario segundo. Para ello, antes, el pleno lo que va a hacer es ser organizado por la mesa de edad, que presidirá en este caso el diputado de mayor edad, que si no nos falla la memoria va a ser Fernando Mora, el diputado socialista por Toledo, y estará acompañado de los 2 más jóvenes. En este caso es Paloma Jiménez, que es diputada del PSOE por Cuenca, y Santiago Serrano, que es diputado del Partido Popular por Talavera. Son el diputado de más edad y los 2 más jóvenes.
Habrá 3 rondas de votaciones, como digo, y una vez que se conforme la mesa de esta legislatura, lo que van a hacer los diputados es jurar o prometer el cargo. Los 33 diputados, recordemos, son 17 del PSOE, 12 del Partido Popular y 4 de Vox. Y por último, la persona designada por mayoría para ocupar la presidencia, que no lo olvidemos, es la segunda autoridad regional, pues dirigirá unas palabras a modo de discurso de toma de posesión. Estamos viendo también imágenes de la bancada de la oposición y también de la bancada de Vox. No sé si podemos contactar ya con nuestro redactor en Las Cortes, David Revenga. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay muchísima expectación aquí en este antiguo Parlamento de San Gil, en esta constitución de la 11ª legislatura Cortes de Castilla-La Mancha. Están ya todos los parlamentarios, todos los diputados dentro del salón de pleno para que empiece ese acto constitutivo. Recordamos que son 33 nuevos diputados, 17 socialistas, 12 del Partido Popular y 4 de Vox, que relevan así a los que tenía la formación Naranja Ciudadanos en la anterior legislatura. Muchas caras nuevas, también en PSOE y PP. Como decimos, una de las principales cuestiones que se van a dirimir esta mañana es cómo se va a conformar esa mesa de las Cortes, y ya a esta hora les podemos adelantar que el presidente de las Cortes va a volver a ser Pablo Bellido, que la vicepresidenta primera es Josefina Navarrete, sobre todo a falta de las votaciones. También debemos decir que, según el Partido Popular, el vicepresidente segundo va a ser Santiago Lucas Torres. La mesa será Fernando Mora, todo esto a falta de la votación, y la secretaria segunda de la mesa, Tani. Bueno, Otra de las nuevas del Partido Popular que entran por parte de portavocías. La portavocía del Grupo Socialista va a seguir siendo para Ana Isabel Abengozar, y cambio en el Grupo Popular, donde la portavocía va a ser para Carolina Agudo, que pasa del Congreso de los Diputados aquí a las Cortes de Castilla-La Mancha como diputada regional. No sé si se me está escuchando bien todas las novedades que estamos dando. Bueno. Todo esto, como decimos, a falta evidentemente de las votaciones, pero ahí están los nombres nuevos, los del Partido Socialista los sabemos ya desde la tarde de ayer, los del Grupo Popular. Empieza el pleno, gracias David. Tenemos algunos problemas con la comunicación, está tomando la palabra el letrado mayor de las Cortes, Nicolás Conde Flores. Le escuchamos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, se va a constituir la mesa de edad, que estará compuesta por una presidencia y 2 secretarías. La presidencia la asumirá la persona electa de mayor edad y las secretarías las personas electas de menor de edad de entre las presentes. Examinadas las credenciales y datos personales, las personas electas que deben formar la mesa de edad son las siguientes. Para la presidencia, don Fernando Mora Rodríguez. Para las secretarías, doña Paloma Jiménez Gómez y don Santiago Serrano Godoy. Le ruego que pasen a ocupar sus lugares en la mesa para presidir la sesión. Bueno, pues este es el primer paso. Se conforma la mesa de edad, que es la que va a llevar a cabo las votaciones para elegir a los cargos de esa mesa de las Cortes, que es el órgano de decisión de las Cortes. Y bueno, ya tenemos la primera noticia que nos ha adelantado David Revenga, nuestro compañero. Yolanda, no va a haber hueco para Vox en la mesa. El PP ya ha dicho que quiere que Santiago Lucas Torres sea el vicepresidente segundo y que Tania María Andico-Berri, que es diputada por Albacete, es concejal en el Ayuntamiento de Almansa, sea la secretaria segunda. Así que, por lo tanto, la única sorpresa que podía haber era esa, y no la va a haber. Pues nos han dejado más tranquilos, la verdad. En esta situación está claro, el Partido Popular ha tomado su decisión. No va a ceder ese puesto de esa secretaria segunda, que efectivamente, como nos ha dicho David, pasa a manos de Tania Andico-Berri. Es una situación distinta a la que hemos vivido en procesos anteriores. Hay que recordar que el Partido Socialista sí cedió hace 8 años uno de los puestos en la mesa Ciudadanos. A Podemos y hace 4 años a Ciudadanos. Bueno, escuchamos a Fernando Mora, que es el diputado de mayor edad. Señores diputados, se abre la sesión constitutiva de la 11ª legislatura de las Cortes de Castilla-La Mancha. Quiero, sobre todo, también saludar a cuantos nos acompañan en las tribunas y los que nos acompañan también en otros lugares de la Cámara, así como a aquellas personas que nos estén viendo en esta sesión constitutiva. Quiero, sobre todo, saludar y dar las gracias a los ciudadanos y a las ciudadanas sujetos de la soberanía popular
que han depositado en nosotros su representación en estas Cortes, su confianza para que a ella traslademos los problemas que les acontecen y las respuestas y soluciones a los mismos. Ellos son los verdaderos protagonistas de la democracia. Hace poco más de 40 años, exactamente el 31 de mayo de 1983, se constituían las primeras Cortes de Castilla-La Mancha, en su primera legislatura, y se hacía en la toledana iglesia de San Pedro Mártir. Entonces, yo muy joven, pude asistir a esa constitución. Hoy, por segunda vez, presido la mesa de edad. Hoy, 4 décadas después, comienza la 11ª legislatura. Ya nada es igual que entonces, ni siquiera nosotros, los de entonces. Como diría el poeta, ya no somos los mismos. Es más, esta Cámara es el reflejo de una sociedad distinta, que acoge en su seno a quienes por entonces aún no habían nacido o eran niños. Hoy la incipiente Castilla-La Mancha de entonces es una región consolidada, un hecho irreversible en el seno del modelo institucional y constitucional del que en 1978 nos dotamos, abriendo un camino de esperanza, de cambio y de futuro. España, Castilla-La Mancha y sus gentes merecen que nuestro trabajo sea útil a sus deseos. Hace 4 años, les decía, ya fui el presidente de la mesa de edad, por ser el más viejo. Ahora no solamente soy el más viejo, también soy el abuelo, porque afortunadamente por ahí está mi hijo, que ha sido papá recientemente. Entonces, esta pequeña introducción la terminé hablando con una frase inteligente de un sabio ateniense. Son de esas frases que reflexionadas siempre nos serán de gran utilidad. Los dioses perciben el futuro, los hombres el presente, los sabios lo que se avecina. Es importante que seamos sabios, que seamos capaces de tener la mente lo suficientemente abierta para percibir lo que se avecina. Ese mundo futuro, a veces tan complicado, al que tenemos que dar respuestas certeras. Estamos en política no para hacer de ella un espectáculo mediático, tampoco para satisfacer ningún ego personal, sino para involucrarnos en la solución de los problemas de la gente, de los ciudadanos y las ciudadanas, los pequeños, que son los inmediatos, y los grandes, que son los que afectan a la estructura institucional, social, económica, los que afectan a la cohesión social, a la solidaridad, a la igualdad, a la libertad, a los derechos de todas las personas, a los derechos humanos, a cuantos derechos se recogen en los principios constitucionales o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay quienes piensan que los problemas de la sociedad, las cuestiones que ocupan y preocupan a la sociedad, si se ignoran, se ocultan o se niegan, dejan de existir. Los problemas de nuestra sociedad, sean de fácil o difícil solución, requieren diálogo, entendimiento, negociación, talante constructivo y respuesta. La democracia es el lugar de encuentro para afrontar las cuestiones de hoy y las del mañana. Queremos y debemos ser ejemplo permanente de buen hacer, de buenas formas y buen estilo en el uso de las normas, los modos y las palabras. Tenemos la misión de cumplir escrupulosamente con el mandato de las urnas, no solo representando a la ciudadanía, sino haciendo posible la permanente y constante mejora de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad cohesionada, donde la igualdad de derechos y también de obligaciones para todos los ciudadanos y ciudadanas sea real y posible, y muy particularmente la igualdad en derechos entre hombres y mujeres no sea un sofisma, sino una realidad. La sociedad del siglo XXI tiene que fortalecer los derechos de ciudadanía conseguidos a lo largo de los dos últimos siglos. Los derechos no se niegan, sino que se amplían y fortalecen. Una sociedad libre y democrática en la que quepamos todos y todas, combativa contra la intransigencia y la intolerancia. Una sociedad abierta, respetuosa con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, base fundamental de nuestra convivencia y de la cohesión social. Quisiera terminar con unas palabras de Charles Dickens en Historia de dos ciudades, en la que podemos concluir que el tiempo cambia, pero también permanece, que lo presuntamente nuevo a veces no lo es y que la historia es también repetitiva. Y decía,
Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo que poseíamos, pero nada utilizaríamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestra más notable autoridad insiste en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Acertemos, pues, en el presente para procurar el mejor de los tiempos, que nuestra edad sea la de la sabiduría, que busquemos lo mejor de nuestras creencias, la luz y la primavera de la esperanza. Hoy comienza un nuevo tiempo. Solo pido que todos y todas acertemos. Muchas gracias. Bueno, pues las primeras palabras de Fernando Mora. Nos ha leído un fragmento, vamos, más que una cita de Dickens, un poquito más era un capítulo, ¿eh? Sí. Bueno, su discurso ha estado entre lo emotivo y lo institucional, ¿no? Es un parlamentario con muchísimo recorrido, lo ha dicho, ya ha sido 2 veces diputado de mayor edad. Ha venido, bueno, pues en la parte emotiva a recordar que él, por esa edad precisamente, ya es abuelo. Y de eso presume un poquito, ahí se le ha hecho un nudo en la garganta incluso, ¿eh? Sí. Y luego ya en la parte más institucional, ¿no? Reconociendo esos 40 años de estatuto, ha hecho incluso referencia a lo que nos hablaba antes Paco, ¿no? A esa constitución primera en el Castillo de San Servando, ha dicho que ya nada es igual, ¿no? Tenemos una región muy consolidada y luego ha hecho ese llamamiento, ¿no? Que la política está para solucionar problemas, que no está para espectáculos ni para resolver egos. Y luego una parte quizá más política, ¿no? Ha dicho, no olvidemos que tenemos unos derechos que no se pueden ocultar, porque si los ocultamos empezamos a negarlos, no debemos dejar de pelear por la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, sí. El contexto político de hoy en día también pedía quizá una reflexión de ese tipo, ¿no? Efectivamente, lo ha hecho, yo creo que en un tono buscando un discurso de consenso, o que pretende ser de consenso, pero resaltando y subrayando mucho eso de vamos a solucionar, o estamos aquí para solucionar los problemas de la gente, de la sociedad. Sí, bueno, Fernando, bueno, es un político muy experimentado, siempre ha estado en política, no ahora, incluso estuvo en Galicia antes y estuvo con el ministro del Interior, en fin, es un político muy avanzado. A mí también me ha retrotraído, es que porque yo conocí a Fernando, éramos del mismo barrio, cuando en Toledo y en todos los sitios los barrios existían. Ahora ya es otra cosa, que entiendo como barrio cuando había un sitio donde poder jugar al fútbol y allí nos juntábamos todos los niños, aunque Fernando no jugaba mucho al fútbol, y ya estaba más encaminado a estas cosas. A estas cosas, yo ya la traía, ¿no? Sí. Bueno, ya conocíamos lo que era la propuesta del Grupo Socialista, ¿no? Que era, evidentemente había una continuidad porque repetían todos. Es verdad que ha habido un pequeño cambio, deja de ser, en este caso pasa a ser secretario de la mesa, precisamente Fernando Mora, sale Ángel Tomás Godoy, que pasa a presidir o va a ser el que presida el Grupo Socialista, pero me gustaría saber qué os dice, Paco, qué os dice la composición del Partido Popular, los nombres que ha propuesto, en este caso Santiago Lucas Torre, que es un hombre con muchísima experiencia ya, ha sido incluso alcalde, si no me equivoco, de Campo de Criptana, y luego tenemos a una mujer también, a una mujer joven, Tania María Andico Berri, que es concejal en Almansa, y luego, bueno, la recuperación de Carolina Agudo como portavoz. En la anterior legislatura, quien ha ejercido el cargo de portavoz ha sido Lola Merino, ¿no? En este caso es Carolina Agudo. ¿Cómo entiendes estos pequeños cambios? Bueno, el cambio de Carolina no es pequeño, pero entra dentro de la lógica, ¿no? Es la secretaria regional y evidentemente debe ocupar el rol que le corresponde por ello también en el Parlamento. Los otros 2 nombramientos no les doy mucha importancia, ¿no? Va más en relación a colocar pues a la gente cuestiones personales, ¿no? Tania, concejal de Almansa, pues alguna relación tendrá con Paco Núñez, evidentemente, y bueno, tampoco tienen muchas cosas que repartir el Partido Popular a nivel regional, y en función de eso yo creo que
que está la cuestión. Bueno, luego repasaremos cuando se estén produciendo las votaciones quiénes son los 33 diputados, pero sí, a grosso modo, lo ha dicho nuestro compañero, hay 14 nuevas caras, de los 33, 19 repiten, hay 14 nuevas caras, de esas 14 nuevas caras, evidentemente, los 4 de Vox son los nuevos, porque no habían estado antes, y dentro de los 10 hay 7 caras nuevas en el Partido Popular y 3 en el PSOE. En Vox, bueno, pues evidentemente todas las cabezas de lista eran hombres, entonces aquí sí que no ha habido representación femenina. Me temo que se rompe un poco esa paridad en el Parlamento. Este año, estos 4 años que nos quedan de legislatura, que comienzan hoy, evidentemente vamos a tener una mayoría de presencia masculina por esta razón, porque han entrado efectivamente los cabezas de lista de Vox y son los 4 hombres. Bueno, de hecho, de los 33 hay 19 hombres y hay 14 mujeres. Entre las 14 mujeres, pues hay 8 del PSOE y 6 del Partido Popular. Así que está más o menos, sí que hay una compensación en Partido Popular y PSOE. No se produce en Vox, evidentemente, porque solo han sacado un diputado. Quizá si hubiera entrado un segundo, pues ahí se hubiera podido colar alguna diputada, porque ahora mismo no tengo en la cabeza cómo eran las listas. Bueno, ya se está procediendo a la votación, en primer lugar, de la presidencia de las Cortes. Una de las primeras consideraciones que hizo el presidente de Castilla-La Mancha tras ganar las elecciones era que había que cambiar la ley electoral, que no era posible que un partido con 122.000 votos más que el siguiente y con el 45% de los votos totales, pues hubiera estado a punto de no gobernar, ¿no? Esto abre un debate, evidentemente, y nosotros queremos hablar de ello con Elena Rebato. Ella es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, es subdirectora del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público. Profesora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Castilla-La Mancha y participar con nosotros en este primer pleno de la 11ª legislatura. No sé si está de acuerdo con la consideración que hizo en su día el presidente, ¿no? Que era necesario cambiar la ley electoral porque, bueno, después de la ventaja tan amplia que habían conseguido, estuvieron incluso a punto de perderla. Bueno, la verdad es que el debate sobre la reforma de las leyes electorales es algo bastante habitual justo después de las elecciones. Siempre ocurre, ¿no? Es cierto que pues después de la última reforma de la ley electoral estamos en unos mínimos muy mínimos, ¿no? Quiero decir, sigue siendo un sistema proporcional, así lo declaró el Tribunal Constitucional, pero realmente es bastante mejorable, con lo cual yo creo que es bastante acertado el acometer en los próximos meses esa reforma de la ley electoral, ¿no? Por asemejarnos a algunos otros parlamentos, ¿no? Yo creo que La Rioja está en los mismos diputados, pero tiene 320.000 habitantes, vamos, es casi 6 veces menos que en Castilla-La Mancha, y luego tenemos el País Vasco, que tiene una población similar a nosotros, pero elige 75 diputados. Digamos que tendríamos que buscar ahí una medida intermedia. Bueno, si es que en realidad, vamos a ver, después de la última reforma, la proporcionalidad se vio muy afectada. La proporcionalidad aumenta, como todos sabemos, y esto no es algo que sepamos únicamente los juristas, cuanto mayor es el número de escaños a repartir, porque se produce pues un poco la consecuencia de que provincias como Cuenca o como Guadalajara están sobrerepresentadas frente a otras como son pues Albacete o Ciudad Real o incluso la propia Toledo, que tienen muy pocos escaños más. Por tanto, ¿habría que ir a un aumento? Por supuesto, yo estoy a favor de eso, pero eso significaría pues ir hacia una reforma del Estatuto de Autonomía, porque, como sabemos, actualmente el Estatuto de Autonomía establece una horquilla de 25 a 35, estamos en 33. Es decir, sin modificar el Estatuto de Autonomía, únicamente podríamos ampliar el número de nuestros representantes hasta 35. Serían solamente 2 más, lo cual no solucionaría ese problema, ¿no? Por tanto, yo sí creo que habría que ir hacia, sabéis que hace no tanto, es decir, en el año 2011 empezamos a elegir 49 diputados, ¿no? Luego se aumentó y luego de manera drástica se reduce a 33, ¿no? Es verdad que esta reforma de la ley electoral fue impugnada ante el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en el año 2015 dice no, la reforma de la ley electoral es proporcional, es constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no te marca un modelo de proporcionalidad. Claro. Ahora, este modelo de proporcionalidad es bastante mejorable en nuestro caso. Porque, claro, todos los sistemas electorales a la hora del reparto de los escaños tiene que tener en cuenta 2 elementos, la proporcionalidad
y la territorialidad. Es decir, ningún territorio tiene que quedar o puede quedar sin representación. Nosotros garantizamos la representación proporcional atribuyendo ya de inicio 3 diputados a cada una de las provincias, ¿no? El resto, ya sabéis, a través de esa famosa cuota de reparto que se establece y es lo que hace que se llegue a 5 en el caso de Cuenca y Guadalajara, a 7 en el caso de Albacete y Ciudad Real y a 9 en el caso de Toledo. Pero es que ese mínimo de representación por territorio anteriormente, antes de esta reforma, era de 5. Entonces, resumiendo, por no extenderme demasiado, claro que no es lógico que comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, que tiene menos de la mitad, o sea, o casi una población similar, tenga 75 diputados. Nosotros estamos en 33. Asegurar una proporcionalidad con 33 es que es muy complicado. Todo ello teniendo en cuenta que el sistema, la fórmula electoral que utilizamos, que es la fórmula DONT, pues provoca pues una hiperrepresentación de los partidos más votados. Eso ocurre tanto en las autonómicas como en las generales, ¿no? Pero bueno, no hay ningún sistema proporcional perfecto, ¿no? Pero en nuestro caso sí creo que esa reforma que se va a acometer o que el presidente ha dicho que se va a acometer, pues yo creo que es favorable a todas luces, pero que va a requerir sí o sí la reforma del Estatuto de Autonomía. Es verdad que hay fórmulas en el derecho comparado, pero son muy complejas, nunca se han implantado en España, por ejemplo las fórmulas utilizadas por Suecia y Alemania, que permitirían aumentar un poquito la proporcionalidad sin modificar el estatuto. Pero yo creo que es mucho más complicado, es decir, creo que se podría proceder a la reforma del Estatuto de Autonomía y ampliar ese número de diputados para garantizar la proporcionalidad en las siguientes elecciones. Le iba a citar precisamente estos casos de Suecia y Alemania, porque aquí lo que se trataría, si se diera este supuesto, que sería el único que estaría fuera de la reforma del estatuto, digamos que lo que habría que hacer es votar 2 listas, ¿no? Como 2 listas diferentes. Sí, habría que votar 2 listas. Una lista, digamos, que correspondería a la provincia y otra que correspondería a la comunidad autónoma, ¿no? Diríamos que manejaríamos como 2 circunscripciones, ¿no? Habría que, incluso cuando se vota al mismo partido, el partido tendría que presentar esas 2 listas, por circunscripción y, digamos, por autonomía. Pero ya digo, es un sistema complejo que nunca se ha implantado, que no digo que no podamos ser pioneros, ¿no? Pero que teniendo el límite que tenemos del Estatuto de Autonomía en 35, tampoco solucionaría demasiado, ¿no? Claro. Yo casi prefiero la opción de reformar el Estatuto de Autonomía y abrir la horquilla. Claro, ahora la pregunta es, pues ¿hasta qué número o hasta cuántos? Bueno, pues hay fórmulas matemáticas para eso, ¿no? Entonces, y hay estudios estadísticos con fórmulas. ¿A partir de qué número es, digamos, más proporcional el sistema? Pues podemos hablar de que unos 50 diputados ya es un número bastante, digamos, satisfactorio, ¿no? Pero bueno, por ponerte un ejemplo. Pero en esas variables, profesora, hay que tener en cuenta, además de la población, ¿alguna más? No, claro, bueno, nunca se puede quedar el territorio sin una asignación mínima inicial de diputados. Es decir, aunque modificáramos las reformas aunque modificáramos el Estatuto de Autonomía y pasáramos, por ejemplo, a tener una horquilla entre 30 y 50 diputados y fuera la ley electoral, fuera al máximo, es decir, a 50, no todos se repartirían de forma proporcional. Habría que establecer un mínimo por provincia, como había antes. Es decir, ahora son 3, podrían llegar a ser 5. ¿Para qué? Pues para evitar que haya algún territorio que se quede infrarrepresentado. Porque hasta ahora estamos hablando de territorios sobrerepresentados, como serían las provincias de Cuenca y Guadalajara. Pero si no estableciéramos un mínimo inicial, pues correríamos el riesgo de que haya provincias que, porque disminuye su población, quedarán totalmente infrarrepresentadas en el Parlamento Autonómico. Y eso tampoco es muy favorable, ¿no? Elena Rebato, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Castilla-La Mancha en este día tan importante, porque no olvidemos que somos una democracia parlamentaria, ¿no? Y la primera sesión constituyente también tiene su importancia, ¿verdad? Pues sí, es muy importante porque a partir de ahora
pues además parece que los ciudadanos no prestamos atención a esta constitución de la Cámara. Decimos, bueno, lo importante es la investidura del presidente. No, la mesa que se está constituyendo hoy es el órgano rector de la Cámara, ¿no? El presidente de las Cortes Regionales es una autoridad y va a dirigir, digamos, el proceso que va a venir a continuación. Por tanto, estamos sin duda ante un día muy, muy importante. Y muchas gracias por permitirme pues hablar unos minutos sobre estas cuestiones que yo creo que son sumamente interesantes para todos los castellano-manchegos. Desde luego que sí, y hacerlo desde la Universidad Regional para nosotros también es un placer. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, se está produciendo ya se ha producido la votación para precisamente la presidencia de las Cortes y está ofreciendo el recuento el presidente de la mesa de edad, Fernando Mora. Está observando ahora, bueno, pues... Verificado el escrutinio, el resultado es el siguiente. Don José Luis Blázquez, 4 votos. Don Santiago Lucas Torres, 12 votos. Don Pablo Bellido, 17 votos. A continuación, pasamos a la elección de los 2 vicepresidentes. Los vicepresidentes se eligen simultáneamente. Las diputadas y los diputados escribirán solo un nombre en la papeleta. Resultarán elegidos por orden sucesivo. Ninguna sorpresa. Iba a decir, aquí iba a hacer la broma del botón, ¿no? Porque aquí no ha habido opciones de que se equivoque nadie con el botón. Hubiera sido extraño que Bellido tuviera 20. No, pero sí sabemos quién era el candidato de Vox, que solo tiene 4, pero bueno, nos ha descubierto ahí. Sí, en este caso no era David Moreno, Blázquez, ¿no? era Blázquez el que ellos habían elegido. Pero bueno, aquí no ha habido ninguna sorpresa, por tanto Pablo Bellido va a ser el presidente de las Cortes y los demás han votado cada uno a su candidato, en el caso del PP, Santiago Lucas Torres. Quiero volver con vosotros a todo lo que nos ha estado comentando la profesora de Derecho Constitucional. Lo primero que ha dicho lo ha dejado muy claro. Si tiene que reformarse la ley electoral, hay que reformar el Estatuto de Autonomía. Sí, es evidente. Eso ya tiene la complicación de que el estatuto le puede reformar en Castilla-La Mancha, en el Parlamento Regional, es paso previo, pero también hay que reformarlo, también se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados y ahí pues dependerá de las próximas elecciones. Claro, es que ahí entra en juego el contexto político en España, ¿no? Las dichosas matemáticas, parece que le damos ahí vueltas. Ha comentado esa cifra, ¿no? Ella, por ejemplo, situaba en torno a 50. Es que esta comunidad ha tenido varios cambios que nos han ido situando. Esto es lo mejor en función de lo que tocaba, ¿no? Y efectivamente quizás esa representatividad, cuando rondamos ahí los 53 o 49, era... entendemos bastante más proporcional. A ver, la actual ley electoral es fruto de una maniobra política para mí antidemocrática. Hicieron la ley electoral en función de una foto fija, que era la de los resultados de las elecciones que dieron la victoria a María Dolores de Cospedal, y intentaron que eso se reprodujera en la siguiente. Les falló porque, en fin... por suerte la gente vota, piensa y al final no todo es igual, ¿no? Es que llegó a hacer 2 reformas. Claro. Ella ganó con 49 diputados, pero luego los subió a 53 y luego los rebajó a 33, que son los actuales. Al principio pensaba que le beneficiaba que no fue la única medida que adoptó para amordazar a la oposición. Recuerdo aquí que lo primero que hizo fue quitarles el sueldo a los diputados, que eso, en realidad, quien le quitaba el sueldo eran los diputados del PSOE, porque los diputados del PP tenían sueldo, tenían el gobierno regional, y el que no tenía un alto cargo, alcalde, lo cobraba de otra manera. Aquello, en fin, por suerte, eso desapareció. Es verdad que al Partido Socialista, en la pasada legislatura, pues también le convenía esa ley electoral en función de esa foto fija que digo que había entonces, y no lo cambió. Lo bueno, lo ideal sería, para evitar problemas también en el Congreso de los Diputados, que llegaran a un acuerdo los 2 partidos, que lo hicieran rápido para no estar muy al final de legislatura, que entonces empiezan a hacerse muchas cuentas matemáticas, a ver qué me beneficia o qué me perjudica. Y sería muy bueno esa reforma, porque la verdad 33 diputados para esta región
son muy pocos. Los dos grandes partidos sí que han puesto las cartas sobre la mesa un poco de su postura. Recordemos que fue el Día de la Región cuando Emiliano García Paje, el presidente electo y futuro presidente, porque cuenta con mayoría absoluta, fijó esta reforma del estatuto y hizo una aseveración un poco buscando ese consenso, que siempre lo han intentado, que fuese esa reforma por consenso, pero es que el Partido Popular se ha desmarcado y está muy claro, el Partido Socialista ha dicho va a haber reforma sí o sí. Claro, a ver, ahora mismo las cuentas de este momento con un Vox como tercer partido, pues la situación le beneficia a la derecha, ¿no? Porque a la izquierda del PSOE no consiguen representatividad y por lo tanto son votos perdidos. Entonces no le interesa mucho ese cambio. Pero ya digo, es la foto fija de ahora. En 4 años, vete tú a saber qué ha pasado, ¿no? De hecho, cuando Cospedal hizo aquellos cambios, priorizó Cuenca y Guadalajara porque creía que le iba a beneficiar y cayó en Guadalajara. Bueno, hay que recordar también que no solo fueron 2 reformas emprendidas en esta ley electoral, 2 por María de Cospedal, pero hubo una anterior en el 2007 por parte de José María Barrera que pasó entonces de 47 a 49, no fue tan grande, no pasó de 49 a 53 o luego de 53 a 33, pero también hubo una reforma. Y hay que reconocer que en la misma línea, ¿no? Entonces lo que dejaba en impar era a Ciudad Real, pensando que era la provincia que le podía dar la victoria al Partido Socialista, mientras que en el resto de provincias iban a ser a la par, ¿no? El Partido Popular y el PSOE tampoco le salió. Hay una cuestión sobre la reforma del estatuto en lo que coinciden, parece, aunque lo digan luego desde diferentes puntos de vista, pero tanto PSOE como PP coinciden en que no solo se debe reformar la ley electoral, habría que tocar algunas cuestiones más del estatuto. El PP ya ha dicho que ellos quieren reformar el estatuto, pero no solo la reforma electoral, que si solo la reforma electoral no entrarán en eso. Y Emiliano García Paje ha dicho siempre que lo que quiere es blindar derechos sociales. Hablamos de educación, sanidad, agua. Exactamente, ahí era mi pregunta. No sé si quizá el matiz que puede llevar a que no haya un encuentro en esa reforma sea el agua. Yo creo que quizás es la piedra de toque, porque en ese estatuto que se quiere reformar, Emiliano desde hace, quiero recordar, por lo menos 8 años. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que él planteó fue esa reforma del estatuto, que no la llevó a cabo y que admitió que entre comillas, se arrepentía de no haberlo hecho. Es decir, le había parecido que había perdido esa oportunidad y que esta vez sí que lo iba a aprovechar, ¿no? Incluir la sanidad y los derechos sociales ha sido, creo que, un lema utilizado por el Partido Socialista siempre. Es decir, ahí no creo que haya desencuentros. Podemos entrar en el verbo, en la frase o en el... Pero creo que sí que en ese sentido van a... Y efectivamente, creo que es el agua el que puede abrir una brecha ahí entre ambos, y sería una pena, ¿no? Porque creo que efectivamente sería mucho mejor que llegásemos a esta reforma por consenso. Si se quiere reformar el estatuto, no puede entrar la cuestión del agua, no solo porque aquí se puede llegar a acuerdos en el tema del agua, pero insisto, es que hay que votarlo en el Congreso de los Diputados, y entonces no creo que los diputados de Levante, de ni uno u otro partido, pues lo fueran a votar. Bueno, se está produciendo la votación ahora de la vicepresidencia, primera y segunda en este caso, y es lo que pueden escuchar ahora mismo en directo. Don Santiago Lucas Torres López Casero. Don Santiago Lucas Torres López Casero. Don Santiago Lucas Torres López Casero. Votaciones, en este caso al candidato que ha presentado el Partido Popular. Luego iremos a ese recuento donde tampoco va a haber sorpresa. Repetimos que ahora mismo la noticia es precisamente que no hay sorpresa, es decir, que la mesa va a estar conformada por miembros del PSOE y del Partido Popular, y que por tanto se rumoreaba, se abría la posibilidad de que el Partido Popular pudiera ceder algún puesto a Vox, y no ha sido así. La lectura que podemos hacer, Paco, es que estos puestos en la mesa no han estado en las negociaciones de algunos ayuntamientos, ¿no? No, evidentemente no. Pues cada institución ha negociado lo suyo, ¿no? En el Ayuntamiento de Toledo han negociado lo de Toledo, en Ciudad Real lo de Ciudad Real.
O sea, ahí se ha dejado libertad a cada uno dentro de la idea de que Vox iba a apoyar al Partido Popular, y así lo iba a procurar el Partido Popular, desde luego, allí donde lo necesitara, incluso donde no lo ha necesitado, como es en el caso de Ciudad Real, pero aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha pues no necesitaba los votos. Recordabas antes que el PSOE cedió en su día a Podemos y a Ciudadanos, pero el PSOE cedió desde el poder, desde gobernando. Aquí el Partido Popular está en la oposición y no se va a limitar esa oposición, sin necesidad, desde luego. Yo tengo la sensación también, hombre, viendo lo que está pasando en Valencia, en Extremadura, Baleares, que viendo la mayoría absoluta aquí de Emiliano Estepaje, quizá lo dan como una batalla por perdida. Bueno, aquí no vamos a exigir nada. Estoy hablando de la calle Bambú, ¿no?, de la sede nacional de Vox. Bueno, aquí no nos vamos a plantear apretarle nada al Partido Popular, vamos a entrar en los ayuntamientos que podamos entrar, y aquí paz y después gloria. Pero yo creo que esa postura también la está tomando el Partido Popular. Si hubiera cedido una de esas sillas, una secretaría segunda, a Vox, pues recordemos que la mesa es donde pasa y podría en algún momento poner en aprieto al Partido Socialista. O sea que, quiero decir, la mesa de las Cortes es por donde pasa cada iniciativa legislativa y se decide si va a pleno, si no va a pleno, cómo van los tiempos. Y cuidado, aunque sea simplemente porque refleje una oposición o alguien que pueda en un momento dado, nosotros no estamos de acuerdo, no ha sido por unanimidad, nota. Eso, bueno, siempre complica, ¿no? Sin duda simplemente sería eso, o sea, es simplemente ruido, ¿no? Introduciría ruido. Sí, introducir a Vox en la mesa al PSOE le daría igual. Si se va a poner el PP y Vox por juntos, vale, pero en algún momento Vox podría hacer oposición del propio Partido Popular, ¿no?, que es lo que quieres decir. Entonces, pues mejor quitarse esos problemas. Bueno, pues ya se ha producido la votación también para las vicepresidencias, y en este caso pues tampoco ha habido sorpresas porque todos han votado su candidato, y por tanto la vicepresidenta primera será Josefina Navarrete y el vicepresidente segundo en este caso será Santiago Lucas Torres, del Partido Popular. Bueno, tenemos a un redactor en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Evidentemente no puede entrar al hemiciclo, que está cerrado a cal y canto para que se produzca la sesión con toda normalidad, pero sí que lo tenemos en los pasillos. Sabemos que hay mucha expectación, que hay muchos invitados, también muchos periodistas. David, hola de nuevo. Hola, a ver si ahora tenemos más suerte con la conexión, porque antes, por lástima, se cortaba ligeramente, con lo cual esa introducción inicial con los nuevos nombres y las novedades que había, sobre todo en esa configuración de la mesa de esta legislatura, al final lo hemos podido contar, pero bueno, un poquito de aquella manera. Sí, mucha expectación toda la mañana, estamos muy cerca además de ese salón de plenos, ahí prácticamente están ocupadas todas las salas de prensa, tanto la de redactores como la de fotógrafos, también arriba la parte de las radios y la tribuna de invitados, que también está repleta de agentes sociales, está la universidad, el ejército, está la iglesia, están también diferentes grupos políticos, en fin, nadie se ha querido perder este primer pleno de la nueva legislatura, y estamos con un compañero, además también colaborador de la casa habitual, Humberto del Horno, delegado de Europa Press. Humberto, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, casi buenas tardes. Muchísima expectación, hemos visto esta mañana esto hasta arriba, lleno sobre todo de compañeros y también visitas. Sí, ambiente de principio de curso, casi de primer día de clase, con muchas novedades, como es esa irrupción de Vox, por primera vez con 4 diputados aquí. En la tribuna de invitados ya lo has visto, desde alcaldes como el de Valdepeñas, Jesús Martín, hay representantes del mundo empresarial, de Eurocaja Rural, en fin, como siempre, también del mundo sindical. Siempre hay mucha expectación en una apertura de curso como esta, sobre todo también por lo que rodea un poco ese áurea que hay con todos esos pactos entre PP y Vox que se están suscitando a nivel nacional, el estreno de Vox por primera vez en una legislatura. En fin, sí que traía cierta polémica a la hora de la Constitución, también sobre todo en esa mesa de las Cortes, que vuelve a ser bicolor, algo que no ocurrió desde los últimos 8 años. Bueno, de momento tomando posiciones, conociéndose unos diputados a otros, y yo creo que será una legislatura que, pese a que tiene una mayoría absoluta de nuevo el Partido Socialista para gobernar, va a ser interesante también por los posicionamientos del nuevo partido político con presencia aquí. Esa era una de las incógnitas que había, que iba a pasar en estas votaciones, si al final alguno de los puestos del PP en la mesa, por decirlo así, iba a ir a Vox, pero no, nos han anticipado justo antes de entrar que sus candidatos eran Santiago Lucas Torres y también Tania Andicoberri para ocupar esa
secretaria segunda de la mesa, y en el PSOE ya conocíamos de la tarde de ayer esos nombres. Al final parece ser que Vox no va a estar representado en estas Cortes de Castilla-La Mancha, por lo menos en la mesa. Sí, realmente en las dos últimas legislaturas sí que hubo una tercera fuerza en este órgano rector de las Cortes de Castilla-La Mancha. En el primer caso, en la 2015-2019, por ese pacto que Emiliano García Paje tuvo que hacer con Podemos, por el cual cedía un puesto de esa mesa a entonces José García Molina. En la legislatura pasada quizá fue distinto, porque aun teniendo una mayoría solvente muy amplia, con 19 diputados, sí que cedió, con los votos del Partido Socialista, prestó cierto apoyo para que David Muñoz Zapata de Ciudadanos estuviera en esa mesa. En esta ocasión, obviamente, la mayoría absoluta del Partido Socialista se ha votado a sí misma para ocupar 3 puestos de esos 5 y mantener la mayoría, y al final el Partido Popular, aunque yo creo que a última hora, porque hasta ayer por la tarde ni siquiera se sabía, desde Vox sí que se informaba de que incluso había reuniones a primera hora de esta mañana para ver qué ocurría, pero finalmente 2 hombres de la confianza de Paco Núñez, Santiago Lucas Torres, histórico alcalde de Campo de Criptana, expresidente de la Federación de Municipios y Provincias, y Tania Andico Berri, quien fue su mano derecha en el Ayuntamiento de Almansa cuando Paco Núñez fue alcalde. Finalmente, de nuevo, una mesa bicolor, algo que no ocurría desde que terminó 2015. Pues gracias, Humberto, no te molesto más, te dejo seguir viendo esta votación y este pleno. Vamos con ello, feliz legislatura. Bueno, pues por aquí seguimos todavía en esta votación. De momento, como decimos, se va transcurriendo sin ninguna sorpresa. En donde sí también hemos tenido cambios es en las portavocías de los grupos. El Grupo Socialista va a seguir a Ana Isabel Abengoza, mientras que en el Grupo Popular hemos sabido que esta vez va a ser Carolina Agudo, la secretaria general del partido, la que va a ejercer la portavocía en estas Cortes de Castilla-La Mancha. Hemos estado con Humberto Pres, estamos con Cristina Serena, delegada de la agencia EFE en la región. Cristina, muy buenas. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta constitución de esta nueva legislatura? Pues es como el primer día de cole, todo el mundo está muy contento, conociendo un poco la situación, cómo es el Parlamento. Para los nuevos, los antiguos, los que repiten ya saben dónde vienen y bueno, muy normalidad. Muchas caras nuevas, ¿no? No solo por la introducción de un nuevo grupo, sino también dentro de los diputados de PP y PSOE. Sí, en ambos grupos se han introducido novedades, aunque es cierto que hay algunos que repiten, históricos como Fernando Mora, pero bueno, se combina novedad y tradición. Sí, a Fernando también hemos podido ver en la intervención como el más mayor, ¿no?, al constituir esta mesa de votación. Un poco, ¿qué es lo que más expectativas te da de cara a estos 4 años de legislatura? ¿Qué es lo que más te atrae, lo que más incertidumbre te genera? Lo que más incertidumbre genera o lo que más puede llamar la atención es precisamente cómo van a actuar los nuevos parlamentarios con ese nuevo grupo, Vox, que nunca había tenido representación en las Cortes. Entonces, ver cómo los nuevos, en este nuevo grupo, cómo va a interactuar y cómo va a ser su papel institucional en las Cortes. De momento, hasta el último momento, no perdía la esperanza de entrar en la mesa, pero al final parece ser, aunque no se ha votado todavía, que tampoco van a estar en esa secretaría de la mesa. Nada, todo parece indicar, se está votando en este momento, que se van a quedar sin puesto en la mesa. Estaban los votos muy ajustados y es normal que los grupos parlamentarios mayoritarios hayan querido amarrar sus posiciones. Gracias, Cristina Serena, delegada de la agencia EFE. No te molesto más, a seguir con la tarea. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues este es el ambiente que se respira por aquí entre los compañeros. Como decimos, también multitud de invitados en esa tribuna, y ahora mismo se sigue sucediendo todavía esta investidura precisamente en este pleno de Constitución dentro del salón de plenos con esas votaciones. Gracias, David. Bueno, han escuchado a los compañeros de las agencias de EFE Europa Press. Precisamente Europa Press, Yolanda, ya ha adelantado la fecha del debate de investidura, que es de verdad, es el primer punto y aparte dentro del arranque del curso político. Ahí es el debate de investidura y es donde el presidente de Castilla-La Mancha va a decir más o menos sus líneas de gobierno, ¿no? Van a ser el 5 y el 6 de julio. Sí, señor. Hoy se fija esa mesa. Tiene 5 días para fijar precisamente esas fechas, pero al parecer ya están claras. Son el 5 y 6 por la mañana, el 5 escucharemos al presidente electo, ese discurso de investidura, que al día siguiente, el día 6, también en sesión de mañana, pues los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, o en su caso quienes decidan, rebatirán o plantearán al presidente electo lo que consideren y finalizará el presidente electo con un discurso. Esta información la ha adelantado Europa Press 5 y 6 de julio y citaba fuentes del gobierno, que evidentemente es el deseo. Entonces supongo que con la mayoría no van a tener ningún problema. Y avanza también la fecha de la toma de posesión, que no es poco. ¿Qué sería él?
8 en sábado. De nuevo el sábado. No es la primera vez. No es la primera vez. Y si llueve, los ya no periodistas sabemos bien lo que es tener que venir el sábado. Pero bueno, es un día para el que es presidente electo, pues sin duda muy importante. Y a partir de ahí, pues la composición de nuevo gobierno. Es decir, esto es la rueda de lo que nos espera en las próximas fechas. En cualquier caso, no se preocupen, porque tanto Castilla-La Mancha Media Televisión como Radio Castilla-La Mancha y CMM Play vamos a ofrecer ese debate de investidura y también la toma de posesión. Al completo, los ciudadanos podrán seguirlo a través de nuestros medios digitales, radio y televisión, sin duda. Bueno, sigue la votación. En este caso está terminando también la tercera y última, que es para los secretarios primero y segundo de la mesa. Y Fernando Mora va a dar enseguida cuenta del resultado de esas votaciones. El escrutinio, el mismo arroja el siguiente resultado. Doña Tania Andacoberri, 12 votos. Don Fernando Mora, 17 votos. Don Luis Juan Blázquez, 4 votos. Terminado el escrutinio, para proveer los cargos de la mesa de la Cámara, quedan proclamados don Pablo Bellido Acevedo como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Pues este es sin duda uno de los momentos, por no decir el momento del día. Pablo Bellido reelegido presidente de las Cortes. La primera felicitación que ha recibido ha sido la del presidente de Castilla-La Mancha. Recibe un aplauso de todo el arco parlamentario, no solo del Grupo Socialista, también de la bancada popular, también de los diputados de Vox. Así que Pablo Bellido, que sale reelegido como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Navarrete Pérez como vicepresidenta primera de las Cortes de Castilla-La Mancha. También repite Josefina Navarrete, ya era vicepresidenta primera de las Cortes y repite también en el cargo, es diputada por Albacete y también recibe la felicitación del presidente electo de Castilla-La Mancha. Don Fernando Mora Rodríguez como secretario primero de las Cortes de Castilla-La Mancha. Este sería el momento curioso, se autoproclama secretario primero. Sí. Y cambia, porque hay que decirlo, en la anterior legislatura no estaba en la mesa Fernando Mora, era el presidente del Grupo Socialista. Tania Andacoberri como secretaria segunda de la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y ya estaría compuesta la mesa con la presencia de Tania Andacoberri, que han escuchado, concejal en el Ayuntamiento de Almansa. Ah, perdón. Se me pasaba al secretario, al vicepresidente. Se le ha olvidado. Este nos deja el momento del día, la anécdota. Que como no es costumbre, pues decía que el vicepresidente segundo es don Santiago Lucas Torres López Casero, y enhorabuena a él. Siempre hay algún momento gracioso, ¿verdad? En un pleno de cualquier tipo, ¿no? Y este ha sido. Tenía tantas ganas Fernando Mora de ser secretario primero que se le ha olvidado citar a Santiago Lucas Torres. A todos los miembros de la mesa que han sido elegidos. Invito a los miembros de la mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha a que ocupen sus puestos y muchas gracias. Ahora se compone la mesa, así que toma posesión Pablo Bellido, vuelve a su sitio habitual en estos últimos 4 años. Hay que decir, Paco, y tú conoces bien la historia de las Cortes, que si se cumple, o sea, si termina la legislatura, será el único presidente de las Cortes que cumple 2 legislaturas, que hace 8 años, ¿no? Porque el único que estuvo más de 4, creo recordar que fue José María Barreda, pero no llegó a tener los 8 años, ¿no? Sí, efectivamente. Lo normal es cambiar de una legislatura a otra, y sí, va a ser el primero. Yo creo que sí, que va a ser el que lo consiga. Tú le ves terminando, ¿verdad? Sí, le veo terminando, sin duda. Bueno, quién sabe, también pasan tantas cosas ahora mismo en política. Yo siempre digo el mismo ejemplo, no me canso de decirlo, esto es una Fórmula 1. Sí. O sea, y lo mismo, tenemos una crisis de gobierno dentro de 2 años y Pablo Bellido entra en otra... Es difícil. Barreda había estado ya en el gobierno, había ocupado la vicepresidencia. Era experimentado, era el número 2 del PSOE en Castilla-La Mancha, sin duda, en aquel momento, y Pablo Bellido no es el número 2 en este momento, aunque sí lo sea a nivel institucional, ¿no? Porque es la segunda figura detrás
del presidente de Castilla-La Mancha. En cualquier José caso, María Barreda, que está presente. Sí, está con Antonio Marco, está también Javier Irizar, que fue el primer presidente de las Cortes. Hay varios expresidentes de las Cortes, y que conste que no queremos ninguna crisis de gobierno. Dibuja un panorama. No, aquí queremos, estabilidad y tranquilidad. Podría ocurrir como ocurrió entonces, ¿no? Se llevan a Emiliano García Paje de ministro de Defensa y no sé si le gustaría eso. Yo creo que no. Bueno, si le das a elegir algún ministerio, que quién sabe, quizás ese sea uno que le apetezca, no lo sé. En fin, son supuestos que no planteamos. Bueno, ahora se va a proceder, si no me equivoco, a la promesa o jura de cada uno de los diputados. Ya sube al estrado ahora Fernando Mora, que como secretario primero es quien tiene que dirigir como ahora esta me toca cuestión. Cambiar de oficio, pues buenos días. Pero luego es el protagonista. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento de la Cámara, procedemos a continuación a realizar el juramento o promesa de los señores diputados y de las señoras diputadas. En primer lugar, lo hará el presidente de las Cortes, don Pablo Bellido Acevedo. Juro acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de presidente de las Cortes lealmente en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. El primero en hacer ese juramento ha sido el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. A continuación, ante él jurarán o prometerán su cargo los demás miembros de la mesa por su orden y, finalmente, el resto de los diputados y diputadas por orden alfabético. La señora vicepresidenta primera, doña Josefina Navarrete. Ese libro, esa Constitución, ¿no? La Constitución, ¿verdad? Efectivamente. Un ejemplar maravilloso. Precioso, por cierto. Sí, precioso, que se puede visitar en las Cortes, Prometo se puede ver. acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputada lealmente, en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Le imponen también, es el propio presidente el que impone la medalla, que les representa como, en este caso, miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha en esta legislatura. Seguidamente lo hará el vicepresidente segundo, don Santiago Lucas Torres López Casero. Santiago Lucas Torres, que además, como ha dicho bien Humberto del Horno, ya fue presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Cristana durante varios años. La Constitución y el Estatuto de Autonomía y ejercer el cargo de diputado en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Bueno, pues ese micrófono que da problemas, ¿eh? No piensen que a veces tenemos problemas nosotros, la señal de Radio Castilla-La Mancha, pero en este caso es el micrófono que tienen allí en el Pleno de las Cortes, el que está dando algún que otro problemilla. Seguidamente tomaré posesión yo mismo, Fernando Mora Rodríguez, como secretario primero de la Cámara. Bueno, pues mientras que se va produciendo la jura o promesa de cada uno de los miembros de la mesa y luego a continuación de los 33, luego repasaremos quiénes son cada uno de ellos, vamos a escuchar también las primeras reacciones que ha habido en los pasillos de las Cortes antes de que comenzara este pleno. Ha habido reacciones por parte de todos los grupos, han querido dedicar unas palabras a los medios de comunicación. Vamos a escuchar, por ejemplo, al líder de la oposición, al líder del Partido Popular, a Paco Núñez. Diálogo, participación y sobre todo mucho trabajo vinculado con la sociedad civil de Castilla-La Mancha y con los territorios de Castilla-La Mancha para demostrar que el Partido Popular de Castilla-La Mancha es un partido que cree en Castilla-La Mancha, que es útil para los castellano-manchegos y que trabaja siempre pensando en la defensa del interés general. Bueno, Paco, muy institucional, ¿no? Estas primeras palabras del líder de la oposición, que es líder de la oposición. Claro, no se comprendería que dijera algo distinto o radicalmente distinto, sí. Bueno, hoy no toca, ¿no? No toca. Aparte de que la línea es el discurso que ha ido manteniendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Sí. Tenemos también las reacciones, en este caso, de un debutante, en este caso también el que encabezó la lista de Vox en Castilla-La Mancha, de David Moreno. Nos importa muchísimo la situación del sector primario, pero también los servicios sociales, una verdadera calidad de la salud pública de Castilla-La Mancha. Y nosotros lo que venimos es a trabajar para todos los castellano-manchegos, para proponer soluciones, para llevar a cabo iniciativas que den solución a todos esos y cada uno de esos problemas. Bueno, también deja caer, ¿no? ¿Cuál es su
público, y lo digo entre comillas, ¿no? Su primera referencia es vamos a trabajar por el sector primario, por la agricultura, ¿no? Está claro que ahí es donde han recibido, o entendemos desde luego que han recibido gran parte de este apoyo que les ha llevado pues a obtener esos 4 escaños en el Parlamento Regional, sin duda. Sí, bueno, intenta quitarle alguna bandera al Partido Socialista, ¿no? Al hablar de los servicios sociales y de la sanidad pública. Sí. Bueno, pues también están tomando posesión, en este caso, como antes que el resto de diputados, los portavoces, y son 2 mujeres, Ana Isabel Bengózar por el PSOE, y ahora lo hace Carolina Agudo, del PP. Y el Estatuto de Autonomía, y ejercer el cargo de diputada lealmente en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Carolina Agudo, que no lo olvidemos, es además número 2, secretaria regional del Partido Popular. Escuchamos precisamente lo que ha dicho antes Ana Isabel Bengózar antes de entrar al pleno. Pues expectantes, a ver qué puede pasar. Sobre todo yo creo que lo importante es que las políticas de progreso, de avance que hemos conseguido a lo largo de estos años en Castilla-La Mancha se van a seguir manteniendo y que no se pongan en duda en ningún momento por este grupo parlamentario, que, como digo, estamos expectantes a lo que puedan plantear. Bueno, pues. Hasta 2 veces ha repetido la palabra expectantes, es curioso, ¿no? Sí. Quiero decir, aunque obteniendo la mayoría absoluta, el Partido Socialista mira con ojos de curiosidad, ¿no? Tanto a la incorporación de Vox en el Parlamento con esa presencia, como a ver qué legislatura nos espera. Bueno, nosotros también estaremos expectantes. Claro que sí. Bueno, también ha atendido a los medios de comunicación antes de iniciar el pleno el propio presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Vamos a escuchar sus palabras. Que haya mucho más empleo y muchísimas más empresas, porque que va a haber más sanidad, más educación, más dependencia, eso ya lo tengo claro porque va a depender de nosotros. Pero entre todos creo que vamos a dar una sorpresa extraordinaria esta legislatura en términos de crecimiento económico y de empleo. Bueno, pues este es el enclave regional, podríamos decir, ¿no? Que sigue teniendo claro cuál es su hoja de ruta, Paco. Sí, también supuestas banderas de la derecha pues son las que quiere quitar Emiliano García Paje, hablar de empleo y de empresas, habla de empresas, sí, ¿no? Sí, que de economía. Y de economía. De economía. O sea que, curioso. Bueno, los datos avanzan que España está en crecimiento y está bien ponerse en línea con lo que se espera para este futuro. Bueno, ya sabéis que Emiliano García Paje suele tener mucho peso también en lo que es la política nacional. Evidentemente está al tanto de lo que es el contexto de pactos entre Partido Popular y Vox en Extremadura, en Valencia, en Baleares. Aquí hago una cosa, allí hago otra. Esto es lo que ha dicho. Que este baile, por lo demás contradictorio, este minué que se están dando en los pactos PP-Vox, va a tener consecuencias electorales. Creo que se puede empezar a notar una movilización en una campaña atípica como esta, precisamente porque este baile puede desconcertar a muchos, pero puede hacer reaccionar a muchos. De manera que, ojo, que a lo mejor esta es la clave de la campaña. Sí, yo también estoy de acuerdo, desorientan bastante, ¿no? Lo de Extremadura y lo de Valencia. Al final el votante quiere claridad. Siempre se ha dicho que la desuniones es lo que más se castiga a la hora de votar, y ahora mismo Partido Popular y Vox, aunque están de acuerdo en lo fundamental, que es gobernar donde se puede, sí da alguna sensación de desunión, ¿no? De que no termina de estar todo claro, y eso pues puede pasarle factura. Quizás el miedo a la palabra aquella, os acordáis, sorpaso, ¿no? Yo creo que el Partido Popular mira hacia Vox, es un aliado en situaciones en las que ellos lo necesitan ese aliado, porque para conformar gobiernos de coalición, que es lo que están haciendo los ayuntamientos, donde no han sido la lista más votada, recordemos, ¿no? que en muchos casos la lista más votada ha sido para el Partido Socialista, pero que no tiene esa mayoría para poder conformar gobierno, y ahí el Partido Popular pues se alía a su más cercano, que es Vox, pero a la vez, claro, en clave nacional, cuidado, porque ese aliado se convierte en una competencia. Eso es lo que pasa, que yo creo que la reacción que está teniendo Génova en esto de los pactos es un poco como con lo que ocurre con el agua, ¿no? Y el Levante, ¿no? El Levante y Castilla-La Mancha. ¿Dónde pone más atención? Pues allí donde, en este caso, mejor le ha ido. O sea, si en Valencia han tenido un 18%, pues al ataque. Y si en Extremadura tengo solo un 8%, pues menos gente se va a enfadar. Sí, pero Génova lo que está dando es una sensación de que no hay autoridad.
al frente, ¿no? Que aquí cada uno hace lo que quiere o lo que le conviene, pero como que Génova está fuera de juego, hace las declaraciones a posteriori, ¿no? Para justificar los planteamientos que se adaptan en cada momento. Eso yo creo que efectivamente al ciudadano, que era un poco por la línea en la que seguía Emiliano, entiendo, le puede desconcertar. Exactamente qué es. Yo creía que si voto A, entonces va a estar con y no o sí. Y entonces eso genera desconcierto. Defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Bueno, pues este es el momento en el que ha vuelto a jurar su cargo como, en este caso, diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha, porque luego llegará la toma de posesión como presidente del Gobierno, es decir, que son dos cuestiones diferentes. Pero este, sin duda, también era otro momento interesante en este pleno de investidura que le estamos ofreciendo en directo aquí en Radio Castilla-La Mancha desde las 11. Son las 12:09. La noticia ahora mismo es que la mesa de las Cortes ya está conformada, que vuelve a ser su presidente Pablo Bellido, que la vicepresidenta primera vuelve a ser Josefina Navarrete, Fernando Mora será secretario primero, el vicepresidente segundo será Santiago Lucas Torres, que me pasa como Fernando Mora, me lo iba a olvidar también, y la segunda secretaria en este caso será Tania Andicoberri. Es la mesa de las Cortes que se ha compuesto y sigue la votación a estas horas de los nuevos diputados. No sé si de entre las novedades hay alguna que os llame o no la atención en el sentido de nombres o... A ver, claro, es que es verdad que ha habido han entrado 4 que no sabemos muy bien, porque efectivamente no tienen experiencia previa. En el caso del Partido Popular, los nombres, aunque no son conocidos, creo recordar, son 18, ¿verdad?, los diputados nuevos que se incorporan, si no me equivoco. Los otros son los que repiten, ya son nombres que sí que nos suenan, que han estado, que han ocupado. Entonces, en el caso quizá que más curiosidad o que más expectación, siguiendo un poco las palabras de Abengózar, nos puede generar son esos 4 diputados del partido de Vox. En el caso de Vox, por ejemplo, casi todos menos uno tienen cargos en ayuntamientos. Recuerdo que David Moreno, por ejemplo, es el teniente alcalde de Talavera de la Reina. En el caso de Luis Blázquez es el portavoz en el ayuntamiento de Ciudad Real. Francisco José Cobo es el único que no forma parte de ningún ayuntamiento, es en este caso responsable provincial de Vox en Albacete, y luego está Iván Sánchez, que sí que es portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Guadalajara, al menos de momento, ¿no? Luego ya veremos. Bueno, el siguiente paso también será abordar ¿qué gobierno conforma Emiliano García Paje? Paco, no sé si aquí has hecho ya alguna quiniela. ¿Tienes algún nombre encima de la mesa? A ver, Emiliano García Paje no es muy dado a cambiar lo que le funciona, y esto le ha funcionado porque han vuelto a ganar las elecciones. También, hombre, es verdad que también en función de las ambiciones o intereses de cada consejero, que igual alguno ya está cansado y prefiere alguna otra cosa, pero en principio yo no aventuro grandes cambios, ¿no? Desde luego el vicepresidente va a seguir siendo vicepresidente y el consejero de Hacienda, si quiere, si él está interesado, va a seguir siéndolo. Creo que los cambios no van a ser muy profundos. Estaba hablando Paco de José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente, diputado por Cuenca, que acaba de jurar también su cargo y que, bueno, es inseparable en este caso de García Paje. No hablando de nombres, sí recordar también que Emiliano ya ha planteado que sin lugar a dudas va a existir una consejería de igualdad. En Castilla-La Mancha habrá consejería de igualdad. Claro, y lo viene, dado el contexto político que está produciendo. Estaba recordando ahora al ver a José Luis Martínez Guijarro, ¿no? Que si recordáis en la anterior legislatura hubo un debate tremendo, que si iba a ser el candidato a la alcaldía de Cuenca. En fin, había tenido algunos problemas de salud y eso parecía que iba a quedar en un segundo plano, pero al final no solo es que no se quedara fuera, es que este año ha tenido encargos, por decirlo así, muy importantes. Ha llevado a cabo la ley de despoblación en Castilla-La Mancha, que era uno de los grandes retos en esta legislatura, ¿no? Ha sido el abanderado, sin duda, y como dice Paco,
tengo claro que también repetirá, vamos. Sin lugar a dudas vamos a tener guijarro para el rato. Y luego también ha citado Paco, ¿verdad?, a Juan Alfonso Ruiz Molina, con quien lleva trabajando el presidente pues muchísimo tiempo, yo diría desde que incluso desde la alcaldía, para llevar, bueno, pues quizá la consejería menos atractiva, ¿verdad, Paco? La de Hacienda, más porque ingrata. Entiendo que se tendrá que pelear con todos sus compañeros a decirles muchas veces que no, por ahí no. Pero, sí, es la más ingrata, pero esa es la que más seriedad hay que darle, y hay que darle autoridad para frenar pues los intereses de las otras consejerías, que todas quieren más presupuesto. Las matemáticas. Bueno, pues ahí están las quinielas. En los próximos días, yo creo que después del debate de investidura, pues serán todavía más, estarán más encima de la mesa esas quinielas para saber, bueno, pues cuál va a ser la conformación de gobierno de Castilla-La Mancha. En este caso también quizá hay que valorar el hecho de que este debate y la toma de posesión se vaya a producir ya prácticamente en campaña electoral. ¿Cómo creéis que va a influir todo eso en el hecho de que aquí se ponga en marcha un gobierno nuevo? Había dudas respecto a ese respecto, de si iba a ser para la semana que viene o se retrasaría, y evidentemente pues la toma de posesión va a ser en campaña electoral, está claro, porque comienza a las 12 de la noche, a las 0 horas de ya el día 7, pero es el 6. Para nosotros los periodistas que tenemos que preparar el día 6, ya tenemos que estar preparando que comienza esa campaña electoral formalmente, porque creo que llevamos en campaña ya mucho tiempo, son muchos meses, y además hemos enlazado nuestras citas electorales aquí, de municipales y autonómicas, y ahora las generales. Creo que a nivel, no sé si la ciudadanía está un poco cansada quizás de estar continuamente en este brete. Creo que... La campaña infinita, que es lo que analiza Roberto Lancha en cada informativo del fin de semana. Es un poco esa sensación de no salimos, no terminamos. Bueno, en cualquier caso son citas electorales y la gente ejerce su derecho al voto. Y ejercer el cargo de diputado lealmente en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Bueno, pues otro sin duda de los momentos de la mañana, ¿no? La promesa como diputado del jefe de la oposición, del líder de la oposición, de Paco Núñez, del que, bueno, incluso ya, Paco, algún rumor existe sobre si continuará o no al frente del PP en Castilla-La Mancha después de los resultados electorales que se han producido aquí. Bueno, yo creo que es una circunstancia, el posible cambio, que no se va a dar ahora, ¿no? Eso será para mucho más adelante, si acaso se entiende que se debe dar. Yo ya sé que a Funes la presentan como posible candidata, pero bueno, no está en el Parlamento regional, sería un problema, y además que ya fue parlamentaria en Castilla-La Mancha. Yo creo que le gusta más la política nacional que no enfrentarse a Emiliano García Paje, ¿no?, que es más inseguro. Pero hay una recuperación, volvió, realmente está en las listas para el Congreso de los Diputados, con lo cual ha habido una recuperación de Carmen Funes, sí, efectivamente. Paco Núñez claro, se enfrenta, es la segunda cita electoral en la que no ha conseguido una mayoría suficiente para poder gobernar en esta comunidad autónoma, con lo cual se abre una duda al respecto de si el partido internamente va a optar por una renovación o un cambio o no. A ver, hay datos, ¿no? Que hubo ayuntamientos, hubo ciudades donde hubo un voto mayoritario para el Partido Popular que no se produjo a nivel regional. No, esa brecha... Las cifras están ahí. Es la que está ahí, exactamente. Sí, eso ha habido en muchos, ¿no? Porque Emiliano García Paje ha tenido mucho voto, pero yo creo que le va a ayudar el que ahora hay muchos varones. Entonces, entre uno y otro le van a sujetar. Nadie va a querer intentar el cambio, porque cualquiera puede aspirar, ¿no? Puede aspirar el alcalde de Toledo, pero también puede aspirar el alcalde de Ciudad Real, ¿no? Los presidentes de la Diputación del PP que vaya a ver. Entonces se van a mirar entre sí y mejor van a decir, bueno, que siga y ya veremos la mejor ocasión.
A ver, Lo veremos y lo contaremos. Es que pueden pasar tantas cosas. Todo dependerá también del resultado de las generales, de cómo salga el Partido Popular. En fin, son tantas variantes que... Pero Núñez ha hecho una campaña muy en clave, efectivamente, de otros varones. No ha parado de citar a Ayuso, a Bonilla, ha hablado de un eje. Es decir, claro, aquí ese discurso... Pero más para sujetarse él que... ¿no? Ya. Pues no en lo que antes... habíamos... perdón. Sí. No, sí. Están todavía jurando y prometiendo, en este caso, Santiago Serrano, que es el más joven de los diputados del Partido Popular. Bueno, vamos a volver a las Cortes y, si me dejáis un segundo, que seguimos allí con nuestro compañero David Revenga. Hemos hablado con compañeros de la prensa que están siguiendo con interés este pleno, pero también hay invitados en la tribuna. Invitados, David, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Así es, hay muchísimos invitados. Hasta arriba la tribuna llena por completo. Hay alcaldes, hay compañeros de otros partidos, de los diputados regionales y también, por supuesto, agentes sociales, también representantes del Ejército, de la Iglesia, de la Universidad, asociaciones agrarias, OPAs, en fin, de todo. Estamos David, sí. Perdón, tenemos que dejarlo un momentito, lo aplazamos para unos minutitos porque va a tomar la palabra el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que es el discurso con el que se va a cerrar esta primera sesión de la 11ª legislatura. Vamos a escuchar a Pablo Bellido. Señor presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, presidente Barreda, miembros del Consejo de Gobierno, miembros de la Mesa de las Cortes, diputados y diputadas de Castilla-La Mancha, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, representantes de entidades sociales, económicas, académicas y culturales de la región que nos honran con su presencia en la tribuna de invitados y en las salas habilitadas de las Cortes. Buenos días y muchas gracias por su asistencia a este pleno constitutivo de la 11ª legislatura del Parlamento Regional. Hace 40 años y 22 días, el 31 de mayo de 1983, se constituían de manera solemne las primeras Cortes de Castilla-La Mancha como el instrumento de representación territorial que canaliza la voluntad democrática de la ciudadanía de la región. Nacían esas primeras Cortes fruto del Estatuto de Autonomía, recién aprobado, que a su vez se sustentaba en nuestra Ley de Leyes, en la Constitución española y en el conjunto de decisiones que se conoce como la transición política. La Carta Magna de 1978 supuso el nacimiento de la España de las autonomías, un modelo de organización del Estado que permite extender servicios y derechos a todos los rincones y que establece un nuevo mapa de organización territorial del país. Aquel sistema autonómico que algunas personas definieron como café para todos, quizá lamentando que con él se igualasen los derechos de las denominadas comunidades históricas con los del resto de territorios, supuso para Castilla-La Mancha el inicio de una andadura de éxito y progreso que se prolonga hasta hoy. Frente a quien se reivindica diferente para conseguir más, nuestra región presume de la larga historia común para que nada ni nadie de nuestra nación tenga menos. Y es que la construcción de nuestra autonomía se sustenta sobre un principio tan sólido e importante como la igualdad, ya que el objetivo que operó en aquel momento fue el de no querer ser más que otros territorios, pero no tolerar ser menos. Con este loable fin nacimos y desarrollamos una identidad regional trazada de manera positiva y no excluyente, que no establece en la diferencia su razón de ser, que no quiere privilegios ni prebendas y que se sustenta en el convencimiento de que somos una autonomía con peso específico para soldar España, para defender que se puede ser una única nación y a la vez ser plural desde la unidad y para defender dicha unidad y la igualdad. Nuestra comunidad autónoma es producto de la mejor España, la España que emana de la Constitución de 1978. Y lo es, por tanto, del deseo de convivencia, de la prevalencia democrática de la ley que nos hace más iguales y protege a quien menos tiene frente a la ley del más fuerte, del triunfo del diálogo como fórmula de resolución de conflictos. Y quizá por ello, frente a las comunidades que depositan su legitimidad en viejas batallas ganadas o perdidas, en hazañas de reyes o de personajes históricos relevantes, aquí, en Castilla-La Mancha, anclamos nuestro origen en un proyecto común, la Constitución, y en la aprobación de un Estatuto de Autonomía que fue posible porque así lo permitía la Carta Magna. Es justo reconocer la audacia de quienes decidieron aprovechar este nuevo escenario de la descentralización y de la autonomía política para extender servicios a los territorios, para construir y no para enfrentar, para multiplicar en lugar de para dividir. En definitiva, con la conciencia clara y el orgullo de que somos una parte de España y que nuestro objetivo no es solo prosperar como región, sino también contribuir al progreso de nuestro país.
Estamos inmersos este año en el 40 aniversario de la constitución de aquellas primeras Cortes de Castilla-La Mancha y lo celebramos con el entusiasmo que nos insuflan los números redondos y con la satisfacción que confiere ser consciente de que la fecha de la composición de aquel primer Parlamento autonómico, el 31 de mayo, se ha convertido en la fiesta de nuestra región, en el día en que año tras año celebramos nuestra identidad, que es moderna pero no efímera, que es incluyente pero no superficial. Nuestra identidad y nuestro orgullo de ser región está indisolublemente ligada a la celebración de la soberanía popular y del inicio de la democracia parlamentaria en nuestra tierra. Hoy constituimos las nuevas Cortes de Castilla-La Mancha, conscientes de que la base del parlamentarismo es la palabra. Venimos aquí a parlamentar, o lo que es lo mismo, a hablar y a escuchar, a utilizar la palabra para defender ideas y propuestas, para dialogar, para debatir, para rebatir, para persuadir. Ojalá que también para acordar. Decía ya en el siglo XVI el humanista y filósofo español Juan Luis Vives que no hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras. Hagamos que nuestras palabras reflejen una imagen de los hombres y mujeres que componemos esta Cámara acorde a lo que Castilla-La Mancha y su ciudadanía necesita y merece, y propiciemos también que nuestros actos en este Parlamento sean acordes a nuestras palabras. Huyamos de esa lógica perversa que cada vez se impone más, según la cual la firmeza implica inmovilismo de nuestras posiciones iniciales y que conlleva que la única manera posible de llegar a un acuerdo sea que la otra parte asuma la totalidad de nuestras pretensiones, sin mover una coma. La consecuencia práctica de esta manera de actuar es el bloqueo y la obstrucción de iniciativas beneficiosas para la ciudadanía. Invito desde aquí a no caer en esa tendencia a la autoafirmación y el ensimismamiento, y frente a ello anteponer los intereses de esta tierra y de sus gentes a cualquier otro, ya sea partidario o personal. Dialogar, pactar, acordar no puede ser sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y de compromiso con esta tierra. De ahí la necesidad de establecerlo como objetivo irrenunciable. Puede parecer que una historia de 40 años es una historia pequeña o insignificante. Nada más lejos de la realidad. Estas 4 décadas de autonomía marcadas por la aprobación de nuestro Estatuto han sido absolutamente determinantes para nuestra región. En nuestro caso, el Estatuto de Autonomía fue mucho más que un marco común de reglas y de atribución de competencias, ya que supuso el establecimiento del kilómetro cero de un recorrido que nos ha llevado a las mejores cotas de progreso, bienestar e igualdad que jamás hayamos conocido en Castilla-La Mancha. Tenemos casi medio millón de habitantes más que en el momento en el que se constituyó nuestra región. Nuestra esperanza de vida es 6 años superior. Trabajan el doble de personas que hace 40 años. El número de mujeres incorporadas al mercado laboral se ha multiplicado por 3 y hemos pasado de tener un 12% de personas que no sabían leer ni escribir a contar con un 25% de población con título universitario. Todos estos indicadores son los hitos de un camino de éxito colectivo que bien merece ser celebrado y que no se detiene aquí, porque somos conscientes de que lo mejor que le va a pasar a esta tierra está aún por llegar y lo vamos a construir juntos y juntas. Pero ¿quién puede añorar un tiempo mejor donde la mayoría carecía de mucho de lo que hoy disfrutamos, comenzando por la libertad y la seguridad jurídica? La contribución del Parlamento Autonómico al progreso de Castilla-La Mancha es también para sentir orgullo. En estos 40 años se han aprobado más de 400 leyes gracias a las cuales se han ido edificando el armazón institucional y de servicios, derechos y libertades que constituye nuestra comunidad autónoma. La primera ley aprobada en estas Cortes fue relativa a los símbolos identitarios de la región, el escudo y la bandera, y una de las últimas ha sido la Ley de la Infancia y Adolescencia, que es un escudo social para la parte más vulnerable de la sociedad y que debería ser también una bandera que nos una a todos y a todas. El respeto incuestionable de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres que perseguimos, pero que ni de lejos hemos alcanzado, la lucha contra la violencia de género, la defensa y protección de la infancia sin más distintivos ni calificativos, el apoyo a las capas más desfavorecidas de la sociedad, la lucha contra la pobreza, la justicia social, el cambio climático, la defensa de los recursos naturales sobre los que se asienta el progreso y el futuro de la región o el reto demográfico son algunos de los desafíos que debemos abordar en los próximos años y espero que lo hagamos desde el acercamiento de posturas entre los grupos parlamentarios y desde la unidad siempre que sea posible, porque es así, con unidad, como se afrontan con más posibilidad de éxito los grandes retos del futuro, que no son exclusivos en esta tierra, pero en los que debemos implicarnos para intentar ser parte de la solución y no de la negación. Tengo el enorme privilegio de ser el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en la 11ª legislatura y lo soy después de haberlo sido en la 10ª.
De algún modo siento la necesidad de dar cuenta de algunas de las cuestiones que han ocurrido en los últimos 4 años que asumí como compromiso en mi anterior discurso de investidura. Marcamos como uno de los objetivos prioritarios entonces conseguir unas Cortes más accesibles para todos y todas, porque poder acceder a la casa común sin barreras que limiten la participación es un modo de aumentar los derechos y extender la democracia. No podemos decir que las Cortes son las casas de todos y de todas y que haya personas que ni siquiera puedan acceder a ella. ¿Qué casa es en la que no puedes ni entrar? Hoy, las Cortes de Castilla-La Mancha son más accesibles en lo que se refiere a las barreras arquitectónicas. Una persona en silla de ruedas podría presidir el pleno desde la mesa de las Cortes y cualquier diputado o diputada en esta circunstancia podría hablar desde la tribuna de personas oradoras en condiciones de igualdad con el resto. Nuestros plenos y principales actos institucionales son interpretados a lengua de signos y las leyes que aprobamos son traducidas a lectura fácil. Por cierto, que me gustaría que uno de los primeros actos que lleve a cabo como presidente en esta 11ª legislatura sea la entrega a Plena Inclusión y a CERMI de ejemplares conmemorativos del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía editados en lectura fácil. Es una manera también de visibilizar nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas, con independencia de sus capacidades y de agradecer su contribución a la región que hoy somos. También en la 10ª legislatura hemos avanzado en igualdad, contribuyendo desde las Cortes a dar a conocer las figuras de mujeres injustamente invisibilizadas por la historia. Y además hemos abierto aún más las puertas de las Cortes para mostrar el trabajo que aquí se realiza e incorporar las propuestas de la ciudadanía a nuestro quehacer diario. En la pasada legislatura, la del COVID, la de la superación del COVID más bien, han pasado por estas Cortes casi 9.000 personas y queremos que siga siendo así, que sean muchas más en esta, como también queremos seguir acercándonos a los territorios para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. Todo esto se ha podido hacer con la facilidad y la seguridad que da ser uno más, el continuador de una labor realizada por todos los presidentes y presidenta que han tenido estas Cortes autonómicas en sus 40 años de historia. Todos magníficos, comprometidos con el parlamentarismo y con Castilla-La Mancha. Todos responsables de un legado que atesora este Parlamento y que es historia reciente de la región. Gracias a Francisco Javier de Irízar Ortega, a José Manuel Martínez Cenzano, José María Barreda Fontes, María del Carmen Blázquez Martínez, Antonio Marco Martínez, Fernando López Carrasco, Francisco Pardo Piqueras, Vicente Tirado Ochoa y Jesús Fernández Vaquero. Y en el apartado de agradecimientos tengo uno personal y muy especial para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Gracias, presidente, por la confianza y por el apoyo, y gracias infinitas por tu trabajo y compromiso con nuestra tierra. Hace 4 años ya hablé de mi militancia castellano-manchega, del amor que siento por esta tierra que empecé a querer y comprender desde Guadalajara, la provincia a la que llegué desde Andalucía. Narré también la historia que me llevó a tener un cuñado por cada una de las provincias de la región, como símbolo de este matrimonio que existe en mi familia con Castilla-La Mancha. Siento que trabajar por Castilla-La Mancha es un honor, un privilegio de tal calibre que me resulta difícil encontrar las palabras para definirlo y al que me comprometo a corresponder con implicación, compromiso y trabajo infatigable. Hoy soy presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha porque siempre he tenido mucho apoyo. Ni me he hecho solo ni he llegado aquí por mí mismo. No soy el milagro de un talento especial ni de un esfuerzo individual. Llego aquí al privilegio de ser el presidente del Parlamento Regional gracias a mucha ayuda, a mucho apoyo, al empeño de mi madre porque todas las semanas me leyese un libro cuando era niño, a las horas de mi padre explicándome la lección para ver si podía recuperar, a un hermano y a 4 hermanas que siempre me han cuidado y comprendido, a las segundas oportunidades cuando no salían las cosas bien a la primera, a las lecciones de Derecho Civil que me tomaba mi pareja con la sensación de que ya sabía ella mejor lo que entraba en un examen. Eso y a 1.000.000 de cosas más que ha hecho por mí. A quienes me acompañaron en el precioso viaje que fue ser concejal y luego alcalde de mi pueblo, Azuqueca. A quienes hacen este trayecto en las Cortes conmigo y trabajan con denuedo para que finalmente el que se lleve todos los méritos sea solo yo. Y no puedo evitar desear para los demás, para las niñas y los niños de hoy, para las y los jóvenes del mañana, lo que yo tuve y no tuvieron muchas otras personas. Porque no todos salimos a vivir la vida desde el mismo lugar. Pero nuestra obligación de servidores públicos es procurar que el que esté en una peor situación de partida se coloque también en la rampa de salida y tenga las mismas oportunidades que quien lo tiene todo. Que también pueda empezar a recorrer su trayecto en las mejores condiciones individuales porque es de justicia y porque es intrínsecamente bueno para la colectividad. Y no hay mejor ascensor social que el que produce una democracia liberal y un Estado social de derecho.
De ahí que tengamos que regar esta planta que es nuestra democracia, y solo se puede hacer desde, como diría Fernando de los Ríos, el respeto, esa revolución pendiente, asumiendo que el adversario juega un papel clave en la construcción de una sociedad mejor. Y de ahí que tengamos que reforzar nuestro estado del bienestar, y esto exige, en estos momentos, reequilibrar el presupuesto disponible en los diversos niveles del Estado, inyectando más recursos a quien tienen el mandato de gestionar los pilares de nuestro estado del bienestar: la sanidad, la educación y las políticas de cohesión social. Castilla-La Mancha tuvo autonomía antes de ser región, o lo que es lo mismo, nos conformamos territorial y administrativamente antes de contar con una identidad común. Parafraseando a Machado, podríamos decir que no había camino, que lo hicimos al andar. En estos 40 años de andadura colectiva hemos desarrollado un sentimiento regional inequívoco, una identidad colectiva positiva e incluyente, que se ha sustentado en los avances y progresos experimentados por ser región, en la enorme transformación de nuestras ciudades y pueblos, en la modernidad que ha alcanzado la sociedad, en la consecución de una economía mucho más robusta y competitiva, y en el catálogo de derechos y libertades del que ahora goza la ciudadanía. Pero lo mejor de todo es que tenemos un largo camino por delante y que vamos a recorrerlo juntos y juntas. Si buenos han sido estos 40 años, mejor tienen que ser los que están por venir, y para eso hace falta trabajo, compromiso y unidad. Espero que este Parlamento, sus diputados y diputadas, sean parte activa en la construcción de una Castilla-La Mancha mejor, en una España mejor, en un mundo mejor. Siguiendo el mandato que nos ha sido dado, les comunico que mi primera tarea tras constituir la mesa será la de iniciar contactos con los grupos parlamentarios al objeto de proponer candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Quedan constituidas las Cortes de Castilla-La Mancha en su 11ª legislatura. Muchas gracias a todos y todas. ¡Viva Castilla-La Mancha! ¡Viva España! Se levanta la sesión. Pues así finaliza esta primera sesión de la 11ª legislatura. Han sido 15 minutos exactos de discurso de Pablo Bellido. A mí hay dos cosas que me han llamado mucho la atención y que me han gustado. Ha dicho: pactar no es de débiles, hay que acabar con este frentismo, ¿no? O sea, pactar no puede ser un síntoma de debilidad entre partidos políticos, ¿no? Y una pregunta que luego ha unido al final de su discurso, ¿no? ¿Quién puede añorar el pasado cuando todavía no teníamos algunos derechos tan fundamentales como el de la libertad, ¿no? Y de ahí ha unido a ese mensaje a los jóvenes, niños y niñas, para que cuando empiecen a labrar su camino, ¿no?, pues lo hagan desde la más absoluta igualdad, ¿no? No tengan que recorrer ese camino con una mochila pesada. Fíjate, no sé, fíjate que es que ha hecho... ¿Cuántos verbos ha utilizado? ¿No? Sinónimos de dialogar, de consensuar, de alcanzar acuerdos. Es decir, ha hecho un verdadero esfuerzo por trasladar eso como un mantra, ¿no?, que es lo que quiere. Y luego ha utilizado una expresión que a mí me ha sorprendido, lo de soldar España, me ha llamado mucho la atención en la clave nacional. En esa reivindicación de las autonomías y de los 40 años como buenos, y luego pues ha perdido ese respeto que ha dicho revolución pendiente. Además hace hincapié, ¿no?, eso, en el inicio de esta autonomía, ¿no?, tan diferente a las autonomías históricas que siguen siendo aquello de somos diferentes y queremos más, ¿no? Y aquí la autonomía de Castilla-La Mancha es queremos todos lo mismo, pero lo que no queremos desde luego es ser menos que nadie, ¿no? Sí. O sea, queremos que haya de todo para todos, ¿no? Sí. Es un prisma diferente. Bueno, ya lo ha dicho él, ahora abre ronda de consultas con cada uno de los grupos parlamentarios que tienen 5 días para conformarse, y a partir de ahí elevan una propuesta de candidatura para la sesión de investidura. Tenemos a un redactor en las Cortes de Castilla-La Mancha, vamos a despedirle. David Revenga, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola, buenas tardes de nuevo. Pues así es, como una sesión que ha ido según lo previsto, no ha habido sorpresas, se puede decir así, y todo ha transcurrido con los plazos marcados y más o menos la votación, eso sí, con los nuevos nombres que se incorporan a la mesa, pero todo según lo establecido. Aquí muchísimo ambiente esta mañana en las Cortes de Castilla-La Mancha, y así lo hemos contado en este programa especial. Gracias, David. 12:36, ponemos el punto y final a este especial informativo que le ha llevado, como no podía ser de otra manera, todo lo que ha ocurrido en esta sesión constituyente de la 11ª legislatura. Yolanda Monge, gracias por haber vuelto a la radio. Gracias a vosotros. Subdirectora de Informativos de Castilla-La Mancha Media Televisión. Paco Gómez Cerruz, periodista, gracias de nuevo por haber estado aquí en tu casa. Muchas gracias a vosotros. Ya saben, ahora les resumimos todo lo que ha ocurrido en el boletín de la 1 de la tarde. También les dejamos, como no, con Joaquín Guzmán, con La Rotonda. Van a tener todavía tiempo de disfrutar de la música, y a las 2, por supuesto, toda la información, todo lo que ha ocurrido en la región, en el informativo Castilla-La Mancha a las 2. Radio Castilla-La Mancha. Especial informativo.